Doctor, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. El gusto es mío, doctor. Deme un minutito, por favor, para poder Ya. presentarlo. Un momentito. Listo, te espero. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Público. Mi nombre es Daniel Caballero Palacios. El día de hoy estaré actuando como moderador, puesto que tenemos el enorme gusto de tener con nosotros por primera vez en nuestra institución al doctor Marcelo Ramírez Bravo, que nos va a hablar un poco respecto a la etapa de juzgamiento en el proceso penal. El doctor Marcelo Ramírez es especialista en Derecho Penal, es maestrando en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es coordinador académico del Colegio de Abogados de Huaura y Juris P como conferencista nacional en temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Doctor, es un tremendo gusto tenerlo con nosotros. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su disposición. No me quiero extender mucho en la introducción, así que la dejo con su exposición. Buena suerte. Muchas gracias, Daniel. Es para mí un honor y también una responsabilidad, como tú lo has mencionado, el día de hoy, acompañarlos a ustedes con un tema muy interesante, el cual también se me ha permitido poder tocar el día de hoy, que se ha referido a la etapa de juzgamiento. Es por ello, doctores y doctoras, que para mí también felicito a CETPA, que viene realizando este tipo de eventos académicos, pero más aún también con la rigurosidad que caracteriza cada una de las sesiones. Voy a compartir las diapositivas, por favor. ¿Me confirman si se logra visualizar para ya poder empezar? Me parece que sí. Sí, doctor, se puede ver correctamente. Ya. Excelente, muchísimas gracias, Daniel. Bien, el día de hoy vamos a tocar la etapa de juzgamiento, una etapa muy importante, una etapa que resume en sí lo esencial que nosotros tenemos que entender en el proceso penal, pero más allá de ello también tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Cuál va a ser el punto neurálgico y principal que nosotros tenemos que entender al momento de hablar de la etapa de juzgamiento? Y es por ello que yo me he permitido poder dilucidar y también que puedan ustedes entender cronológicamente cuando nosotros nos encontramos en la etapa de juzgamiento. El proceso penal, al momento de poder iniciar, tiene tres etapas. Etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia o saneamiento procesal, etapa de juicio oral o también conocido como etapa de juzgamiento. En esta etapa tiene una importancia. ¿Por qué? Porque a partir de las varias modificatorias que ha tenido nuestro Código Procesal Penal, no tan nuevo porque la implementación se dio en el año 2004, tuvo una finalidad que está primando en la actualidad, que es el principio de oralidad. En ese extremo, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que nosotros tenemos que entender que la importancia que se viene realizando es de que en la etapa principal del proceso se tiene que resolver la circunstancia de la materia probatoria, de los hechos, y obviamente esto va a ser contraducente con los medios probatorios suficientes que van a poder desmentir la actuación
y obviamente también van a poder producir prueba. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que en la actualidad nuestro sistema acusatorio es un sistema adaptado al sistema colombiano, porque obviamente lo que nosotros vamos a poder permitir es que en el resultado se haya mantenido primero un debido proceso y obviamente se hayan respetado tanto las garantías de la persona que está siendo investigada y obviamente también de la persona que ha sido afectada en el proceso. Entonces, en ese extremo nosotros tenemos que hablar de principios reguladores que se van a poder establecer en la etapa de juzgamiento. Y uno de ellos es el principio de legalidad. Cuando hablamos del principio de legalidad, nosotros tenemos que encontrarnos en el marco de que todo proceso tiene que darse en un conducto regular suficiente, en el marco de la transparencia y en el marco de la congruencia que se tiene que establecer. No se puede permitir, y es muy lamentable hablar de esto cuando llegamos a la etapa de juzgamiento, que quieran sorprender con pruebas a último momento cuando no ha habido una adecuada preparación. Y es el gran problema que tenemos los de la defensa técnica, porque obviamente no hay una igualdad de armas procesal. Ahí viene el problema cuando hablamos de la etapa de juzgamiento, porque la realización se tiene que dar en base a lo que se está acusando, de manera sorpresiva, de manera, llamémosle, no tan virtuada en ese extremo, ciertos fiscales tratan de sorprender con una prueba sorpresiva a la defensa técnica, con la única finalidad de poder establecer criterios congruentes y criterios establecidos dentro del proceso penal. Pero es ahí cuando existe un gran error, porque el juez, como director de debates, tiene que mantener un control necesario, un control específico que permita un respeto a las garantías constitucionales y un respeto también al debido proceso. Cuando nosotros nos encontramos en esta gran problemática, tenemos que poner en evidencia la mala fe que está teniendo la Fiscalía para actuar en este tipo de circunstancias. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de una finalidad y una distribución de roles. Si sabemos que hay dos bandos contrarios, tanto una defensa, tanto una fiscalía y un mediador que es el juez, tenemos que encontrarnos de que el único objeto, la única finalidad va a ser llegar a la verdad. Pero esa verdad no se va a encontrar confabulada con elementos que han sido contaminados, con personas que no han sido corroboradas, con actos procesales que no se han podido establecer en la base de juzgamiento. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en la etapa de juzgamiento, que es la última etapa, tiene que establecerse criterios prudentes y necesarios para poder nosotros llegar a un consenso definitivo. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es lo que pasa si es que no se llega a un punto de clive? ¿Qué es lo que pasa si no se llega a un punto central? Obviamente, la norma ha sido muy puntual en ello y nos habla también que la duda va a poder favorecer a la persona que está siendo procesada, que está siendo imputada. Y es en ese extremo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la búsqueda de la paz social, que la búsqueda de llegar a la justicia, no solamente se va a poder establecer con la sentencia definitiva o la sentencia firme que se pueda dar, sino que se tiene que tener un punto regulatorio de todas las actuaciones probatorias que se han tenido desde la etapa de diligencias preliminares y obviamente existir un correcto funcionamiento por cada uno de los operadores de justicia. Entonces, ya explicándoles de manera taxativa, de manera resumida la etapa de juzgamiento, nosotros tenemos que darnos cuenta y hacernos la siguiente pregunta. Actualmente, la etapa de juzgamiento tiene un conducto regular suficiente y es ahí donde yo me permito poder tener en cuestión cuáles son los principios que van a poder primar en la etapa de juzgamiento. Como primer principio regulador tenemos a la oralidad. Como yo les venía comentando, con los cambios que ha venido a raíz del COVID-19, nosotros tenemos que darnos cuenta que la oralidad ha sido uno de los principios más importantes y necesarios que se puede establecer en el derecho penal, pero más aún en la etapa de juzgamiento, porque nos ha permitido poder entender que ese acto, ese proceso, esa forma y ese método que se viene estableciendo va a poder garantizar primero congruencia, conocimiento y síntesis del tema. Es ahí donde los abogados tienen que tener una adecuada preparación para poder resumirle al juez lo que en todo el proceso se ha podido establecer.
¿Cuál ha sido el punto final y cuál ha sido el alegato de apertura principal que tú has podido realizar? Nosotros tenemos que darnos cuenta que desde la promesa inicial hasta la consumación de la etapa probatoria, tenemos que tener ese conducto suficiente para que pueda permitirse un proceso transparente, un proceso garantista, que obviamente va a garantizar de que no exista una doble instancia y obviamente también vulneración de los derechos fundamentales, tanto del procesado como también del agraviado. Entonces, cuando hablamos no solamente de oralidad, tenemos que darnos cuenta de que esos verbos rectores que se van a poder primar, se van a poder retar de una manera taxativa y secuencial, tienen que establecerse en la etapa de juzgamiento, sino que también tenemos que darnos cuenta que un principio fundamental es el de publicidad. Pero va a haber ciertas excepciones, doctores, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? La norma ha sido muy puntual en ello cuando hablamos de la etapa de juzgamiento porque nos dice que todo juicio, todo acto tiene que ser público y transparente, pero va a haber cierta, llamémosle distinción cuando llevemos o cuando tengamos casos que tengan que contravenir indignidad o violación sexual, y más aún cuando son menores de 14 años porque lo único que se busca es tutelar la integridad del niño o la persona que ha sido afectada para que no exista un efecto rebote y también un efecto de revictimización. Es por ello que la norma en esos extremos ha sido muy puntual al momento de poder establecer estos principios en etapa de juzgamiento. En ese extremo, tenemos un rol importante, no solamente los abogados, ni tampoco y también los fiscales, sino que acá viene un rol director de poder conducir la audiencia que viene a estar enmarcado en el juez. Y es ahí cuando llegamos a la etapa de inmediación. Esta etapa, más allá de establecer criterios unificados, criterios y sentar las bases de cómo se va a poder desarrollar el juicio, tenemos que nosotros entender que es la etapa más importante porque nos va a poder permitir la escucha activa que tiene el juez. No se puede permitir, y eso lo digo muy puntualmente y vivamente, de una manera enérgica, porque tenemos que darnos cuenta que algunos jueces no escuchan las audiencias, pero aún así resuelven. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿en base a qué resuelven? Porque obviamente la etapa probatoria, la etapa de juzgamiento, va a ser la etapa que va a poder primar y va a poder cambiar ese chip del juez. Hay jueces que tienen una manera un poco garantista, un poco pro fiscalía o pro defensa, y lo que cuestionan no solamente es el proceso, sino la forma de la ilegalidad de la obtención de pruebas. Y es ahí donde yo me permito poder establecer que el Acuerdo Plenario 1/2019 ya nos ha hablado de los niveles de sospecha: sospecha inicial, sospecha simple, sospecha fuerte, sospecha reveladora, sospecha grave, hasta poder dictaminar la certeza. Y es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el juez, más allá de ocupar un rol fundamental, decisorio, dentro de la etapa de juzgamiento, va a tener la obligación de actuar primero con legitimidad. Y de acuerdo está bien, está, como lo establece el Código Penal, pero también tiene que actuar referentemente a lo que se le viene demostrando en cada una de las sesiones de juicio. Y es ahí donde nosotros podemos hablar de un principio muy importante que se viene actuando y que se viene legitimando en la actualidad, que es el principio de contradicción. Este principio lo que va a garantizar es que toda persona puede contradecir de las pruebas que se le vienen acusando en la etapa de juzgamiento y obviamente también eh, examinar y evaluar de una manera, llamémosle, lineal, cuáles han sido los puntos controvertidos que van a poder conllevar a su excarcelación o a su exhumación de responsabilidad penal. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que toda garantía del proceso penal se va a encontrar enmarcado en qué es lo que se va a establecer, qué es lo que le vienen acusando a una persona y obviamente también cuál es la forma y el método que tiene que darse de una manera categórica y de una manera prudencial. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es la oportunidad principal que tiene tanto la fiscalía como la defensa para poder presentar las pruebas, para que puedan también de actuar de una manera imparcial por parte del juez y obviamente también se pueda establecer criterios uniformes y equilibrados de lo que se quiere establecer en el marco del debido proceso. Cuando hablamos de la continuidad del juzgamiento, tenemos que establecer algo muy importante. Cuatro aspectos necesarios que ustedes siempre tienen que recordar, queridos doctores. Y es ahí donde yo me permito que puedan ustedes entender la necesidad de la continuidad del juzgamiento. Porque obviamente nosotros tenemos que evaluar primero la etapa de materialización. Van a ser sesiones continuas, van a ser sesiones ininterrumpidas, van a ser sesiones cotidianas.
¿Cuál va a ser la frecuencia que se va a llevar la audiencia? Primero se tiene que establecer viendo la carga laboral del juez, del fiscal, de la defensa, para que puedan llevar de una manera continua y específica el juicio. Esto nos conlleva a poder entender también el traslado al juzgado. El testigo, el perito, si es que existe alguna complejidad, si es que se cruza con alguna audiencia, si es que el perito se encuentra enfermo, si es que el perito oficial no pudo realizar o establecerse en la audiencia. Y obviamente también con estos cambios que han habido con la tecnología, nos ha podido pero nos ha podido permitir entender que la virtualidad ha sido más allá de un reto, un avance dentro de las audiencias, porque obviamente también nos permiten poder entender la necesidad de actuar mediante la virtualidad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de una manera categórica, de una manera puntual, cuáles han sido los verbos rectores y los verbos principales que se tienen que establecer en esta etapa de juzgamiento. Ahora, cuando hablamos de una suspensión de audiencia, tiene que haber razones justificantes y razones plausibles para ya no poder permitir continuar la audiencia. ¿Por qué? Porque existe alguna enfermedad, algún cruce y obviamente también no puede excederse del tiempo límite y máximo que establece también el órgano jurisdiccional y la ley orgánica del Poder Judicial, que es 8 días. Porque obviamente acá entraríamos en una famosa figura que viene dándose en la etapa de juzgamiento, que es el quiebre del juicio. Cuando la suspensión dura más de 8 días, se tiene que hacer una interrupción del debate. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que dejar sin efecto el juicio y tiene que haber una nueva fecha para su realización y otro juez para que pueda encontrarse de una manera imparcial dentro de estas actuaciones probatorias. Pero es ahí donde yo me pregunto, y creo que ustedes también se hacen la pregunta, ¿por qué se da el quiebre de juicio? En algunos casos se da por el tema de la carga procesal, por el tema de alguna enfermedad, de alguna complejidad genérica, pero en algunos extremos también cabe la posibilidad de algunos sesgos procesales, es decir, que exista cierta parcialidad por el juez, tanto por la defensa o tanto por la fiscalía, y es lo que no quiere el órgano jurisdiccional para que pueda actuarse en aras de la transparencia. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa problemática no solamente se tiene que materializar de una manera concisa y precisa, sino que tiene que tener razones justificantes para poder actuar conforme lo establece el código y también conforme como lo establece la ley orgánica, tanto del Poder Judicial como también la del Ministerio Público. Ahora, una etapa muy importante, la instalación de juicio. Acá nosotros tenemos que darnos cuenta que van a haber tres sujetos, pero yo he puesto el cuarto porque obviamente también nos conlleva un rol de responsabilidad al acusado. El juez, el fiscal y el abogado defensor. Cuando nosotros tenemos que tener una preparación al momento de poder llegar al juicio, tenemos que darnos cuenta que el especialista es el que va a poder relatar los hechos. Hoy en la ciudad de Lima nos encontramos de manera virtual mediante aplicativo Google Meet en el cuarto juzgado de investigación preparatoria que se va a resolver el acto procesal de delitos contra la libertad sexual. El juez a cargo es el juez Daniel Caballero, el abogado defensor Marcelo Ramírez y el fiscal es Arturo Matos. Ya, perfecto. Como acusado tenemos otra persona procesada de nombre, no sé, Perico Los Palotes. Perfecto. Se hace la presentación inicial en la etapa de juicio oral para que nosotros podamos entender cuál es la preparación primigenia que se tiene que tener y los roles que van a ocupar cada uno de estos sujetos procesales. Pero también existe la responsabilidad paliativa y circunstancial de que puede identificarse cada una de las partes procesales. El juez, como un juez garantista, como un juez pegado a la Constitución, vamos a poder determinar en qué instancia se encuentra. Es un juez colegiado, un juez unipersonal, y obviamente también el rol funcional que va a poder ocupar es de poder esclarecer de una manera puntual con los medios probatorios suficientes lo que se quiere establecer de una manera concisa y precisa dentro del proceso penal. Pero obviamente también nos conlleva a poder actuar de una manera prudencial y obviamente categórica cuáles son los acondicionamientos que tenemos que tener en el proceso penal, pero también tenemos que darnos cuenta de una manera prudente la titularidad de la acción penal. Y es ahí donde va a entrar el fiscal. El fiscal ocupando un rol fundamental, ocupando un rol
perentorio va a tener la obligación de poder actuar conforme lo establece su ley orgánica. Pero en ese extremo que nosotros tenemos que darnos cuenta que va a tener la obligación toda persona, todo imputado, todo procesado, a actuar conforme a sus atribuciones. Y es ahí donde nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Si un solo acusado va a poder ser partícipe del proceso penal o vamos a tener que delimitar las funciones del fiscal, porque el fiscal por obligación tiene que hacer una individualización de los sujetos procesales y obviamente también tiene que dignificar quiénes son las personas que están siendo procesadas, cuál es el acto y cuál es la imputación que se viene realizando y obviamente los cargos que se le vienen atribuyendo de manera puntual y categórica. ¿Se les dará la oportunidad de aclarar? Sí, se les dará la oportunidad de aclarar. ¿Se les da la oportunidad de poder pronunciarse sobre las acciones del juicio? También. Pero ahí viene el rol del abogado defensor de una manera taxativa, de una manera puntual, para poder actuar de una manera que ellos permitan poder entender el proceso penal. Es por ello que la norma te da dos facultades, poder tener un defensor privado o poder tener un defensor de oficio. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante, que esa obligación o esa obligatoriedad por parte de la normativa no permite que una persona se encuentre en un estado de indefensión, pero existen casos donde una persona puede encontrarse en un estado de indefensión. En algunos casos se da en la defensa privada, cuando no pueden cubrir el tema de los honorarios, pero aún así quieren la defensa particular de ciertos abogados. Entonces tenemos que evaluar tanto el mercado, las necesidades y obviamente también cuestiones económicas que puedan establecer los honorarios de un colega. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que vamos a entrar a la parte importante, la parte material, que son las fases de juicio oral. Y nosotros tenemos que entender que en estas fases de juicio oral vamos a tener tres etapas: la instalación de juicio, la actuación probatoria y la etapa decisoria. Y es donde yo me permito poder partir de la etapa inicial, que es la instalación de juicio, donde nosotros tenemos que darnos cuenta que todo proceso va a iniciar con la apertura del juicio por parte del juez, los alegatos de apertura de las partes, la información de los derechos del acusado y obviamente cada uno de los puntos que va a poder conllevar la etapa de juzgamiento. Cuando hablamos de la apertura del juicio por parte del juez, él es el que va a poder establecer las bases en la etapa de juicio. Va a decir cuáles son el tiempo, cuál es la frecuencia, cuáles son los actos que se van a poder establecer en la etapa de juzgamiento, y es ahí donde el fiscal tiene por obligación actuar de una manera primerísima los primeros alegatos de apertura. ¿Qué es lo que se va a demostrar? ¿Qué es lo que se promete corroborar? Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que en todo el proceso el fiscal tiene que cumplir taxativamente cada uno de los actos, cada uno de los hechos, cada uno de los elementos que ha permitido y ha también solicitado en la etapa posterior para poder demostrárselo al juez. Y acá viene un rol muy importante de la defensa técnica, porque la defensa técnica tiene que actuar de una manera categórica, de una manera puntual, de cuáles van a ser esos elementos, de cuáles van a ser esos actos que nos permitan a nosotros poder partir de estos alegatos de apertura y obviamente también cuáles van a ser los derechos del acusado. Obviamente los derechos van a estar influenciados y van a estar taxativamente involucrados a que tenga un abogado defensor, a que no persista la autoincriminación, a que no sea detenido más de 72 horas, si es que obviamente no existen razones justificantes para una ampliación de investigación. Pero acá la norma también te dice algo muy importante, la figura de la conclusión o terminación anticipada del juicio. Nosotros tenemos que darnos cuenta que puede existir esa figura siempre y cuando exista un previo acuerdo entre el fiscal y el abogado que permita también poder concluir el proceso penal. Pero ahí también nos permite poder entender que va a existir una solicitud de nueva prueba. Y esto se va a poder establecer siempre y cuando existan acciones necesarias para poder reabrir el caso o en algunos extremos también poder establecer criterios uniformes de una prueba material, de una prueba de oficio que pueda tenerse en el proceso penal. Ahora, cuando hablamos nosotros de la actuación probatoria, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Lo que va a primar acá van a ser las declaraciones del acusado. En base a las declaraciones del acusado, nosotros tenemos que darnos cuenta de que también van a existir las declaraciones del agraviado. Pero acá va a poder partirse la actuación de medios de prueba. ¿Qué es lo que quiere el testigo? ¿Qué es lo que busca el perito? ¿Y cómo se van a poder establecer mediante un orden cronológico todos los actos secuenciales que se han venido teniendo?
Se identificó a la persona de Marcelo Ramírez, se pudo determinar que el testigo no dio información de fiabilidad, se pudo establecer criterios uniformes dentro de este tipo de actos y acá algo que va a poder primar y se va a poder establecer es el examen y contraexamen que se puede realizar, el directo y el redirecto para cada uno de los sujetos procesales. Porque obviamente la norma nos faculta de que la experticia de los peritos, el perito oficial y el perito de parte, tiene que primarse mediante la cientificidad, pero obviamente los testigos directos, los testigos materiales, los testigos de oídas, van a poder permitir dilucidar el caso dentro de la actuación probatoria. Y pasamos una etapa muy importante que creo que también centra la actuación probatoria, que son la oralización de medios probatorios. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta etapa de oralización, van a poder establecerse las técnicas de litigación oral. Esas técnicas que no van a ganar los casos, pero van a poder permitir demostrar el dinamismo y las destrezas que se puedan dar en la etapa de juzgamiento, pero obviamente también puedan establecerse criterios uniformes y paliativos, que es lo que se va a querer en la etapa de juzgamiento. Ahora, lleguemos a una etapa muy importante para poder ser muy respetuosos de la hora. Cuando nosotros hablamos de esta actuación probatoria, tenemos que darnos cuenta que la finalidad principal, la finalidad taxativa, va a poder centrarse en lo que debe y en lo que quiere el juzgador. Pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el legislador tiene que tener elementos circunstanciales para poder determinar la responsabilidad penal de una persona, para poder establecer criterios uniformes desde su determinación, y es acá donde yo me permito poder establecerles dos acuerdos plenarios muy interesantes que quizás ustedes los han escuchado, que es el Acuerdo Plenario 1-2023. Cuando hablamos del Acuerdo Plenario 1-2023, estamos hablando de la determinación judicial de la pena. Las atenuantes, las agravantes, cuáles van a ser los factores circunstanciales que me permitan poder establecer criterios uniformes y obviamente también lo que se puede establecer de una determinación concreta. Porque obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la actuación probatoria tanto del fiscal como también la de la defensa técnica tiene que tener criterios consolidados y corroborados. Quizás ustedes han escuchado de la teoría del árbol envenenado. Y obviamente yo me permito poder explayarme en ese extremo porque nos da y nos rinde cuenta de que esta problemática no solamente se va a encontrar de una manera taxativa o de una manera circunstancial, porque establece criterios uniformes, establece criterios prudentes para poder actuar en marco del debido proceso. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa originalidad de la etapa de juzgamiento se va a encontrar establecido en lo que quiere el perito y en lo que quiere el abogado defensor. Yo siempre digo algo muy importante. El buen perito y el buen abogado es el que tiene ese binomio de trabajo, así como el fiscal con la policía. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que mediante la cientificidad se puede establecer ciertos márgenes específicos, obviamente van a votar siempre un margen de error, para poder dar cuenta cuál ha sido la responsabilidad penal de una persona. Y ahí nosotros tenemos que entender y actuar que el perito tiene que ser una persona preparada, una persona que conozca el caso. Porque obviamente también mediante los actos que realice el abogado defensor, los principios que se puedan establecer de una manera categórica, van a poder determinar la exculpación y la responsabilidad penal de cada uno de los sujetos procesales. Pero ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. ¿Ese perito se puede desacreditar? Claro que sí. ¿Y cómo desacreditas un perito? A un perito lo desacreditas con la experticia que tiene, con las conclusiones a sus pericias, si es que ha habido afectación o no ha habido afectación, si es que se ha podido determinar actos subsecuentes, actos agravantes que han podido determinar la responsabilidad penal de una persona, sí. Y al testigo es la gran pregunta, ¿cómo tú desacreditas al testigo? Con su propia declaración. El testigo, más allá de ser una persona circunstancial, puede tener o puede establecerse actos que no contravienen al caso. ¿Qué es lo que pasa si un testigo no aporta información? No establece criterios uniformes y obviamente también no establece criterios que van a adolecer un conducto regular de un debido proceso. ¿Cómo yo puedo establecer un refrescamiento de memoria? Porque con la propia declaración del testigo, yo voy a poder
dar cuenta de lo que dijo en sede policial y lo que tiene que reafirmar en la etapa de juzgamiento. Entonces, esa actuación probatoria es lo que el juez va a valorar. Va a ver si este testigo es de fiabilidad, si es un testigo que se encontró en el lugar de los hechos. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que todo el proceso penal va a poder establecerse y va a poder unificarse en base a los medios probatorios que puedan tenerse, que puedan establecerse y obviamente se puedan probar dentro de esta etapa de juzgamiento. Y algo muy importante, ya para poder también cerrar la sesión del día de hoy, es lo que nosotros tenemos que entender en esta fase de juicio oral. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo proceso o toda persona que se encuentre en este tipo de circunstancias va a encontrarse legitimada con principios. Y uno de los principios reguladores, creo yo, que establecen criterios uniformes es el principio de presunción de inocencia. Una persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario, porque obviamente también nosotros nos vamos a encontrar en el marco de que la presunción se presume, mas no se demuestra. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas problemáticas han conllevado a que ciertos fiscales tengan otro criterio de interpretación. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de que este tipo de actos procesales, de que este tipo de circunstancias nos conllevan a poder entender de una manera extensiva, de una manera no tan literal el código. Porque ahora lo que ellos realizan es, ¿sabes qué? Primero te solicito prisión preventiva o primero te dejo o te privo de libertad y después te investigo. Una gran problemática que se viene estableciendo en la actualidad, que obviamente se da en los casos complejos o en algunos extremos también en casos de criminalidad organizada. Y esto genera que puedan existir vacíos y sesgos a las personas que están siendo procesadas o que están siendo involucradas en este tipo de procesos penales. No se puede permitir que exista populismo punitivo en la etapa de juzgamiento. No se puede permitir que los medios de comunicación tengan una influencia en la decisión de los jueces, porque obviamente más allá de existir un quiebre o existir cierta parcialidad, lo único que se viene originando es que existan ciertos vacíos y no pueda darse un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, he tratado de resumir, doctores y doctoras, la etapa de juzgamiento el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda que pueda presentarse, me quedo presto a poder responderla. Y de la misma forma, muchísimas gracias a CEDPA Perú, a Daniel Caballero y obviamente que también sigan los mejores augurios para la institución. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Lo felicito por el dominio del tema. Voy a trasladarle, a ver, una pregunta que tenemos acá. Mm, ¿Cuál es el tratamiento, las condiciones para la prueba nueva en el juicio oral? Bien, muchísimas gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante cuando nosotros hablamos de prueba nueva. Si es que existe prueba nueva en la etapa de juicio, nosotros tenemos que establecer por qué se está permitiendo esta prueba nueva. Y obviamente también tenemos que establecer que en la etapa de juzgamiento tiene que darse pruebas específicas y circunstanciales para poder tener criterios uniformes. Y cuando nosotros establecemos prueba nueva, tenemos que darnos cuenta de que ha sido la prueba que principalmente pudo estar y no ha sido valorada como prueba. Y existen razones justificantes para que se pueda valorar. Pero hay dos criterios muy uniformes y muy concisos que yo también comparto que obviamente también nos originan poder entender la prueba nueva. El primero es la defensa ineficaz. Cuando nosotros tenemos defensa ineficaz, podemos solicitar una prueba nueva. Porque obviamente también el abogado anterior no ha tenido la capacitación y el rol fundamental para que pueda establecerse una prueba nueva en la etapa del proceso penal. Pero también nos conlleva a nosotros entender cuál es la finalidad que se tiene que tener en la etapa de juzgamiento. Y es ahí donde nosotros, y yo me permito poder desplayarme un poco, porque obviamente también la finalidad circunstancial, primero, hablando de verosimilitud, hablando de legalidad, tiene que estar englobado y tiene que estar enmarcado en aras de que se tiene que realizar un debido proceso y obviamente también se tiene que dar de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque es la prueba que se va a encontrar de alguna u otra forma como una prueba sobreviviente, que es conocida quizás en algunos extremos con posterioridad. Pero acá también nos conlleva a nosotros poder entender y dar cuenta, según el artículo 373
que esta prueba omitida por una causa justificada tiene que tener algún impedimento legítimo o un impedimento justificado para no poder admitirse. Pero existen razones prudenciales y también la Corte Suprema ya ha tenido varios pronunciamientos en recursos de nulidad que establecen que los criterios para poder determinar una prueba nueva se establecen cuando no se ha tenido el conocimiento y cuando el abogado anterior ha podido presentar una defensa ineficaz dentro de la actuación probatoria y ha podido vaciar y establecer estos sesgos probatorios que obviamente nos originan, llamémosle vacíos, y no una transparencia en el proceso penal. Ahora, ¿cuáles son el condicionamiento que tenemos que tener para la admisión de la prueba nueva? Primero, la acreditación, la relevancia, la pertinencia, la necesidad y obviamente también que tiene que buscarse la verdad material en ese extremo, con aras de poder establecer un correcto funcionamiento del derecho de defensa y obviamente también antes de que se pueda emitir una sentencia condenatoria o quizás absolutoria para tu cliente. Doctor, más que una pregunta, me permito saber su opinión respecto a cómo sería en todo caso o cuáles serían los criterios para poder optar respecto a una defensa ineficaz en el juicio oral. Bien, nosotros tenemos que darnos cuenta que una defensa ineficaz, actualmente cuando nosotros hablamos en el proceso penal, van a existir bastantes vacíos desde la no preparación por parte del abogado litigante y obviamente también no va a existir una adecuada preparación dentro del tema. Y esto va a ser una situación no solamente de una problemática actual, porque hay abogados que sí se preparan, pero hay abogados que lo único que ven es el tema de honorarios, y obviamente también podemos encontrarnos en ciertas situaciones de que el primer factor es de que no haya existido un compromiso con el cliente. Una falta de información circunstancial que ha originado primero a una omisión principal. No informas al cliente sobre las consecuencias, sobre las diligencias que se tienen que establecer, una falta quizás de un conocimiento técnico preparatorio, un abandono de la defensa que puede encontrarse en algunas circunstancias y obviamente también una inactividad probatoria. Cuando nosotros hablamos de la inactividad probatoria, tenemos que darnos cuenta que no va a haber la presentación de pruebas establecidas para el cliente. El cliente tiene que sentirse una persona defendida, tiene que sentir que su abogado cumple un rol fundamental y obviamente también tiene que tener actos necesarios para poder dilucidar el caso y quizás en algunos extremos también poder reducir la condena o presentar los recursos necesarios para poder también sobreseer el caso. Ahora, una de las circunstancias muy importantes es cuando el abogado no asiste a las audiencias importantes. Entonces, yo creo que más allá de existir un rol fundamental o en algunas circunstancias cuando el abogado se encuentre en defensa ineficaz, tenemos de que partir de que no existió un compromiso de una manera primigenia. Y en algunos casos, ciertos abogados, lo único que se puedan, llamémosle, exculpar o de otro extremo también poder permitir y decir, ¿sabes qué? Fue una defensa de honorem, no existe un rol fundamental, pero obviamente nosotros tenemos un compromiso. Así como como los médicos firman un juramento apocrático que es en la salud, nosotros tenemos un rol fundamental con nuestros clientes, que es defenderlos. Entonces, ahí parte la necesidad que existe un compromiso no solamente ético, sino moral para poder tener una defensa ineficaz. Ahora, ha habido varios cambios, varios mecanismos que también nosotros tenemos que darnos cuenta que van a permitir y van a poder extender de que existen ciertas sanciones para abogados, porque hay jueces que no les gusta ese comportamiento ineficaz, dilatorio, obstruccionista, que no permitan poder tener un debido proceso. Y entonces también rinden cuenta a los colegios de abogados que obviamente ponen la sanción ética, monetaria o quizás en algunos casos inhabilitación o destitución también del cargo que tienes como abogado. Van a encontrarse bastantes circunstancias, pero también lo que se tiene que establecer es el daño que puede ocasionarle a una persona que no ha podido prestarse una defensa eficaz, que es lo que se quiere en todo proceso penal. Gracias, doctor. Me permito trasladarle una última pregunta respecto al recurso de nulidad. ¿Se puede pedir durante el juzgamiento y en ese caso podría retrotraerse hasta las anteriores etapas? Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Daniel. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro nuevo Código Procesal Penal establece algo muy interesante.
Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto va a estar dirigido no solamente contra actos de resoluciones intermedias durante la etapa de juzgamiento. De que va a proceder o no va a proceder va a depender de las circunstancias atenuantes, porque obviamente el recurso de nulidad lo único que va a poder establecerse es contra una sentencia definitiva y no va a retrotraer el proceso. Lo único que va a buscar es de que ponga finalidad al juzgamiento y obviamente también pueda ser una sala penal superior que pueda determinar el acto funcional que se puede establecer mediante los vacíos, mediante los errores, los temas de fondo que se puedan realizar. Pero acá me permito poder expandirme un poco más, porque obviamente también hay otros recursos necesarios como el de apelación y casación que obviamente van contra los autos y sentencias que no son definitivos. Y la Corte Suprema, y ha sido muy tajante y muy puntual en ello, al momento de poder actuar dentro de este tipo de actos. Ahora, hay una figura muy importante que quizás se pueda actuar en ese tipo de actos, que son los remedios procesales. Eso sí se puede dar contra una nulidad de oficio, se puede dar con una nulidad pedido de parte y va a poder interponerse el remedio de la nulidad siempre y cuando se pueda resolver por el mismo órgano jurisdiccional. Entonces, tenemos que darnos cuenta que una sentencia tiene que tener criterios uniformes, pero hay una gran problemática. Algunos jueces, ¿qué es lo que hacen? Copian y pegan de otras sentencias. Y ahí es un gran fundamento para nosotros poder retrotraernos, porque obviamente hay una falta de motivación de las resoluciones judiciales. Y nosotros tenemos que entender que en ese extremo, cuando no hay una sentencia motivada, cuando no hay razones justificantes, obviamente la sentencia que va a poder establecerse no va a tener un conducto regular suficiente para actuar de una manera probatoria correcta. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Quedado presto a cada una de las preguntas. Si es que hay otra, también me quedo encantado de poder responderla. Gracias, doctor. No, no queremos ya abusar de su tiempo, solamente pedirle de repente algún consejo para los jóvenes abogados o estudiantes que quieran dedicarse al derecho penal. Claro que sí. Bien, nosotros tenemos que entender un rol fundamental. Recuerden que el mejor abogado es la persona que, sin ser abogado, ejerce actos de abogacía. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque el mejor abogado es el que conversa con policías, el que conversa con fiscales, el que conversa con procuradores, con jueces, y entienden el proceso penal. Pero obviamente teniendo un respeto a sí mismo y un respeto también a lo que algún día van a ser, que es abogados. El rol fundamental de un abogado es actuar conforme a lo establece el Código Penal, conforme a lo que establece la normativa. Pero también es un rol fundamental que todas las personas que ocupan o que tienen en algunos extremos un cargo con la profesión que mantienen, tienen que tener un respeto irrestricto a lo que establecen, a lo que tienen que realizar, que es defender las causas justas, y obviamente también a un debido proceso que se tiene que mantener desde el marco de la legalidad y desde el marco del debido proceso. Entonces, mi orientación es capacítense, conozcan el tema, sigan profundizando más y obviamente también puedan tener esa capacitación y esa obligatoriedad cuando ya asuman ese rol fundamental cuando sean abogados. Es el consejo que yo les doy. Todos fuimos estudiantes en su momento, todos ocupamos un rol fundamental en la sociedad, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener esa distinción. Actuar prudencialmente, actuar en el marco del respeto a los principios y obviamente también teniendo la obligatoriedad de defender las causas justas, que es lo que hacemos cuando nos ponemos la medalla de abogados defensores. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Entonces, llegamos al final de la exposición. Por supuesto que este tema merecería mucho más sesiones para poder ser abordado en su totalidad. Esperemos, doctor, tenerlo con nosotros en una siguiente oportunidad. Si tuviera palabras finales para poder despedirle, agradeceríamos bastante. Por supuesto que sí, Daniel. Muchísimas gracias a toda la familia de CEPDA Perú, una institución que tiene esa rigurosidad académica, que viene realizándose de manera prudencial, de manera categórica, que obviamente busca ponentes que tengan ese compromiso con la academia, con la institución y obviamente también puedan establecer criterios uniformes como vienen realizándolo los demás ponentes. Muchísimas gracias y de la misma forma también los mejores parabienes para cada uno de los integrantes de la institución que representas. Gracias y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Le hacemos entrega de su certificado y que tenga muy buenas noches. Buenas noches con todos. Cuídense. Buenas noches con todos.